Debido a la proximidad del Pentecostés, una fiesta religiosa judía que vamos a celebrar este mes, el Pentecostés, y el descenso del Espíritu Santo en aquella oportunidad de aquel primer Pentecostés, y debido a que la Iglesia comenzó en esa oportunidad con la presencia, el poder, la gracia y la unción de su Espíritu Santo, durante estos últimos domingos estamos compartiendo una serie sobre el bautismo o llenura del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Para algunos, o tal vez muchos, el bautismo o llenura del Espíritu Santo es un tema tal vez desconocido. Tal vez nunca escucharon o lo escucharon muy al pasar y tal vez no lograron entenderlo. Hay otros que a lo mejor lo leyeron, lo estudiaron, lo creen, pero tal vez nunca han experimentado, porque una cosa es saber y otra cosa es tener y experimentar la presencia, la llenura, la gracia, la unción de su Espíritu, porque eso marca la diferencia. Y hay otros que hemos entendido, lo hemos buscado de todo corazón y un día hemos sido bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y eso ha transformado y revolucionado nuestra vida. Para entender lo que significa el poder, la unción, la presencia del Espíritu Santo, nosotros la tenemos ya el día que no solo supimos la historia de Cristo, sino que lo invitamos a entrar a vivir en nuestro corazón. Lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y le hemos confesado arrepentido nuestros pecados y hemos decidido seguirlo, haciéndonos cristianos. Pero esa oportunidad, ya el Espíritu entró a vivir en nosotros. Esa es solo la presencia del Espíritu. Pero la llenura, el poder, la unción, la hegemonía del Espíritu Santo en nuestras vidas es una experiencia posterior que tenemos que buscarla con todo el corazón. Y alguien dirá, ¿y para qué sirve eso? Bueno, todos pasamos momentos críticos en la vida. Pruebas dolorosas, difíciles, que a veces se nos hace imposible superar, a menos que el poder del Espíritu Santo nos ayuda a tener resiliencia, a superar los momentos críticos que a todos nos toca enfrentar. Y si nosotros luchamos nuestras fuerzas humanas, seguramente vamos a declinar, vamos a sentirnos muy limitados. Así que de eso se trata, pero sobre todas las cosas, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, como dijo Jesús, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de 10 días que él pronunció estas palabras y esta profecía, los discípulos iniciales buscaron y transcurrido después recibieron la plenitud del Espíritu Santo y eso revolucionó sus vidas. Les dio poder para seguir adelante a pesar de la gran persecución que había. El domingo pasado hemos visto el Pentecostés de Pablo el apóstol. Él era un enemigo del cristianismo. Él perseguía a los cristianos para darles muerte, para llevarlos prisioneros. Pero ya Jesús resucitado se le aparece camino a Damasco y dice la palabra de Dios que hubo un resplandor de luz del cielo y que Pablo no soporta la presencia del Cristo resucitado y cae a tierra y dice, ¿quién eres, Señor? Y una voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, estás luchando contra algo que te va a llevar a la derrota total. Y Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús resucitado le dice, entra a la ciudad donde se dirigía y ahí se te va a decir qué tienes que hacer. Y otro discípulo llamado Ananías
recibe el encargo del Señor de ir a orar por Pablo. Pablo había quedado ciego durante 3 días por ver esa luz tan potente. Y dice el relato bíblico que Ananías oró por Pablo y sus ojos se abrieron, recobró la vista, y dice que inmediatamente fue lleno del Espíritu Santo y luego se bautizó. Ese fue el Pentecostés de Saulo de Tarso, que a partir de ahí fue el gran apóstol Pablo. Hoy vamos a continuar con el Pentecostés de Cornelio. Para algunos le va a resultar bastante novedoso o extraño, pero ¿quién es este Cornelio? Bueno, Cornelio era un gentil. Gentil quiere decir, no que es amable, amoroso, sino se llama bíblicamente gentil a los no judíos. Y eran unas personas muy buenas, eran muy religiosos, pero no eran salvos. Si morían en esa condición no entrarían al cielo, pero Dios los amaba. Así que Dios hizo planes para que también Cornelio tuviera la gran experiencia de tener su Pentecostés. Por eso el tema de hoy es el Pentecostés de Cornelio. Pero también agregamos, como el domingo pasado, puede ser hoy tu Pentecostés, porque el Espíritu Santo puede llenar a cualquiera cuando uno lo busca de todo corazón y cuando tiene hambre y sed de la gracia, del poder, de la unción, de la presencia del Espíritu. En primer lugar, vamos a ver la experiencia de Cornelio. La experiencia de Cornelio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 1, dice: en Cesarea, más precisamente se llama Cesarea Marítima, que queda a 50 kilómetros al norte de la actual Tel Aviv. Vivía un hombre llamado Cornelio que era centurión. Quizás leíste esta palabra varias veces. ¿Y qué significa? Él era un militar, tenía un alto rango en un ejército y él tenía a su cargo una centuria, es decir, 100 soldados estaban a su cargo. De ahí el nombre centurión. Este capitán era del regimiento romano, no hebreo ni judío, sino romano, conocido como italiano. Esta es una síntesis para conocer tal vez este anónimo para muchos de Cornelio. El versículo 2 dice que Cornelio era un hombre piadoso. ¿Qué significa? Un hombre compasivo, un hombre lleno de amor, un hombre que pensaba en los demás más que en sí mismo. Era piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. No quiere decir que él ayudaba a la gente adinerada, no, quiere decir que él ayudaba con dinero a la gente carenciada. Digo esto porque uno leyendo así rápidamente puede decir, ¿qué necesidad tienen los adinerados de recibir más dinero? No, ayudaba mucho con dinero a la gente necesitada y siempre oraba a Dios. Yo me detengo, qué cualidades extraordinarias de este hombre anónimo que no era cristiano, que no era salvo, aunque era muy religioso y temeroso de Dios. Cornelio, su familia y sus amigos eran personas buenas, eran religiosas, pero no habían conocido a Jesús. Ellos no sabían nada de Jesús. Los versículos 3 y 4 dicen que un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Cuando alguien es temeroso de Dios, que ora a Dios, Dios lo escucha y le responde. Temeroso no quiere decir que tiene miedo de Dios. Temeroso quiere decir que es reverente para con Dios, que lo toma en cuenta a Dios, que respeta a Dios. Y este hombre,
a pesar de ser un gentil, un no judío, y no cristiano, y no convertido, y no salvo, era temeroso de Dios y oraba siempre a Dios. El versículo 5 dice, el ángel le dijo, envía a tus hombres a Jope. Jope es la actual ciudad de Jaffa, al sur de Tel Aviv, a 70 kilómetros de Cesarea. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, el que también se le conoce como Pedro. Simón Pedro, el apóstol Pedro. Los versículos 7 y 8 dicen, en cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarle lo sucedido, los envió a Jope. Esa fue la gran y primera experiencia de Cornelio. Pero veamos en segundo lugar la actitud de Pedro. La actitud de Pedro. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia, porque debo aclararles que los judíos en aquel tiempo despreciaban a los no judíos, a los gentiles. Entonces para Pedro iba a ser un gran problema ir a atender a un gentil. Por eso Dios se tomó precaución para prepararlo al apóstol Pedro. Los enviados de Cornelio ya habían llegado a Jope. Ya habían llegado al otro día o no sé cuánto tiempo le llevó. Los versículos 21 y 22 dice, Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Así que Cornelio, a pesar de no ser cristiano, tenía buen testimonio. Estoy repasando las cualidades buenas de Cornelio. Era un hombre justo y temeroso de Dios. Y todos hablaban bien de él. Qué bueno es que la gente tenga un buen concepto de nosotros. Y digo yo, si este no era ni cristiano, ni había conocido a Cristo, tenía buen testimonio de la gente, ¿qué será que espera Dios de nosotros los cristianos? Que tengamos buen testimonio y que la gente se fije y diga de cada uno de nosotros para su gloria y su honra, esa es una persona honesta, es una persona leal, es una persona sincera. Y alguien le dice, te veo diferente a las demás. Y vos le decís, no soy yo, es el que vive dentro mío que se llama Jesucristo. Y la gente va a empezar a conocer que es diferente conocer la historia de Cristo y creer en Él. Pero otra cosa es recibirlo en el corazón y que Él entra. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno se une a Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Y era obediente Cornelio a lo que Dios le indicó que hiciera por medio de un ángel. Los versículos 23 y 24 dicen, entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con alguno de los hermanos de Jope. Quiere decir que en Jope ya había una comunidad cristiana, porque algunos hermanos en la fe lo acompañaron a Pedro. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué buen ejemplo nos da Cornelio. Qué bueno es invitar a parientes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, cuando en algún lugar se va a hablar de Jesucristo. Porque hay muchas personas que no conocen a Cristo, conocen su historia, creen en Él, pero no han tenido una experiencia personal, nunca lo han invitado a vivir en su corazón, no han recibido la experiencia del nuevo nacimiento espiritual que, según lo que dice Jesús a Nicodemo, nadie podrá entrar al cielo sin haber nacido de nuevo. Así que vaya si es importante esa experiencia. Así que él invitó a todos sus amigos para esa reunión en que iba a predicar Pedro. En tercer lugar, veremos el mensaje de Pedro. ¿Qué mensaje habrá compartido Pedro
para con Cornelio, su familia y sus amigos. Los versículos 34 al 36 dicen: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Aquí vemos que Dios no hace acepción de personas. Quizás estamos acostumbrados a la discriminación social. Para mucha gente, el adinerado vale más que el pobre. Para mucha gente, el académico, el intelectual tiene más valor que el ignorante. Pero Dios no se fija en eso. Dios le ama a todos por igual y mira el corazón de cada uno. Qué bueno es saber que Dios no discrimina la nacionalidad, el idioma que hablas, la situación económica, la situación intelectual. Quiero decirte con todas las letras, Dios te conoce y a pesar de tal vez cosas que haces que no le agradan a Dios, Dios te ama y te está buscando para ayudarte para salir de tal vez algún pozo en que te encuentres y no podés ir en su ayuda. Pero para eso precisamente es el poder del Espíritu Santo, para liberarte de todo aquello que te ate. Llámese pecado, debilidad, llámese droga, llámese lo que sea. A Dios le agrada todo aquel que le teme y que procede con justicia, con rectitud. Dios envió un mensaje a todos anunciando las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo. Seguimos con los versículos 38 al 40. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, sigue diciendo Pedro. Pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Y yo quiero decir, gloria a Dios, Jesucristo está vivo. Y hoy te quiero dar la gran noticia que está en medio nuestro. Él dijo: donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Así que, si viniste desconsolado, triste y te sentís solitario, quiero darte una buena noticia. Jesús está a tu lado. Pero no te conformes con que esté a tu lado. Si nunca lo invitaste a entrar a tu corazón, decile simplemente: Jesús, recién escuché que podés vivir en mi corazón. Así que yo te invito a vivir en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y desde ahora quiero transformarme en un fiel seguidor tuyo. Así yo empecé mi cristianismo hace 56, 57 años. Yo no sabía ni orar, tampoco creía en Cristo, no creía en la Biblia, no creía en Dios, pero Dios me demostró que Él es real, que Él me conocía, que me amaba, aunque yo era un necio, negando la existencia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Dice Pedro que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder, quien anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y yo pregunto, ¿en este tiempo no hay gente oprimida por el diablo? ¿No hay opresión y las fuerzas ocultas no están en toda su actitud de perjudicar a las personas? Cada día hay más brujos, hay más ocultistas, hay más satanistas, pero gloria a Dios, la palabra de Dios dice: para esto apareció el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! En Cristo somos más que vencedores. El diablo no puede tocar tu vida si Cristo está en tu corazón. Por eso es importante no solo saber la historia y creer en Cristo, sino invitarlo a que Él viva dentro tuyo. Y ahí también estará el Espíritu Santo con su presencia. La plenitud hay que buscarla luego. Y Pedro asegura ser un testigo de todo lo que Jesús hizo.
que lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y muchos lo vieron. Jesucristo está vivo. Si Jesús hubiese quedado en la tumba, hace muchos siglos el cristianismo ya se hubiese diluido y hubiese desaparecido. En cuarto lugar, veremos el encargo de Jesús. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea que Jesús le encargó a Pedro, a todos los apóstoles y a todos los cristianos en general? Si sos un cristiano, esa tarea es tuya, esa tarea es mía. Los versículos 42 al 43 dice, Él mismo, Jesús, nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre, en Cristo, recibirán el perdón de sus pecados. ¡Qué tremendo! La confianza en Cristo y al reconocer que somos pecadores y pedirle perdón, recibimos el perdón, la justificación, la salvación, la vida eterna. Pedro dice que el Señor les mandó a predicar y dar testimonio de Dios, que nombró a Jesús juez de vivos y de muertos. Y Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso decimos que el soberano Rey de Reyes y Señor de señores se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Te animo a creer en Él, a descansar en Él, a confiar en Él, a seguirlo a Él. Y que los profetas dicen que todos los que confían en Jesús recibirán el perdón de sus pecados. Y llegamos al quinto y último punto. Quizás sea el más interesante conforme al tema que estamos compartiendo. El bautismo o la llenura del Espíritu Santo. El quinto punto dice el don del Espíritu Santo. Don quiere decir regalo, porque el Espíritu Santo es una bendita persona divina. Creemos como cristianos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona espiritual, obviamente, pero que según Jesús, Él lo iba a enviar para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos todo lo que Él nos enseñó, para enseñarnos a entender la Biblia, para enseñarnos a enfrentar dificultades, para enseñarnos a vencer todo obstáculo que el enemigo nos quiera poner y que la adversidad de la vida nos quiera frenar. Por eso es tan importante el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Si nunca tuviste esa experiencia, yo te animo, te desafío a que lo empieces a pedir. El que bautiza en Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad bautizo en agua, pero tras mí viene uno que es superior a mí. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que lo empezó a hacer en aquel primer Pentecostés, siguió haciendo a través de todos los siglos, lo empezó a hacer entre nosotros y lo seguirá haciendo. Él quiere llenarte con su Espíritu para que seas un cristiano vencedor, poderoso, que te sobreponga a todos los embates de la vida. Los versículos 44 al 46 dicen, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos, asombrados, sin explicación, de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Como he dicho antes, había un desprecio, una subestimación de los judíos a los no judíos. Y ahora estaban sorprendidos, el Espíritu Santo cayendo sobre todos los gentiles, los que no eran judíos. Pedro ni siquiera impuso las manos ni oró por su grupo que estaba reunido. Pero esa gente, Cornelio, su familia y sus amigos, tenían hambre de Dios, tenían sed de Dios. Y cuando el Señor ve que a él le tiene hambre y tiene sed de Él, lo va a llenar de su Espíritu Santo. Eso no es forzar la situación. Si no deseas, nunca vas a recibir la llenura. Pero si a partir de hoy le decís, Señor Jesús, yo quiero que me llenes de tu Espíritu Santo. Yo lo necesito porque soy frágil, vulnerable, débil.
pero con el poder de tu Espíritu Santo me declaro de antemano vencedor. Y a pesar de las dificultades, con el poder de Dios saldré adelante. Mientras Pedro aún les predicaba, dice que el Espíritu Santo descendió sobre todo lo que escuchaban el mensaje. Los judíos que fueron con Pedro estaban sin explicación alguna, asombrados. Y debemos concluir. Concluimos asegurando que lo que pasó con Cornelio, lo que pasó con la familia de Cornelio, con los amigos de Cornelio, puede pasar hoy contigo. ¿De qué depende? De tu buena disposición. Pero pastor, yo no estudié mucho sobre el Espíritu Santo. Cuando compras un medicamento no andas analizando qué componentes tiene. Si el médico te recetó tal medicamento, no te vas a algún laboratorio que te diga qué drogas tienen, qué medicamento tiene. Lo ingerís y comienza a hacer efecto en tu torrente sanguíneo. Si hoy decís, yo quiero la llenura del Espíritu Santo, si lo decís de todo corazón, hoy el Señor te va a llenar con su Espíritu. Y si tal vez viniste débil, vacilante, limitado, vas a salir fortalecido, porque el poder del Espíritu Santo vino para hacernos vencedores hacia todos los obstáculos que se nos presentan en el camino. Pero para eso el primer punto es recibir a Cristo, no solo saber su historia. Pero alguien me puede decir, yo ya lo recibí a Jesús hace mucho tiempo. Bueno, te felicito, pero yo te pregunto, ¿ya tuviste la llenura, el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, se ha pasado el tiempo. A mí también. Al comienzo de mi cristianismo no tenía la presencia solamente, pero no la plenitud. Pero un día estuve pasando una situación terrible, una prueba que yo no la podía enfrentar. Y empecé a ayunar, empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a orar. Y cuando menos pensé, fui lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ni siquiera ocurrió en el templo, ocurrió en una calle. Tenía un serio problema que no lo podía sobrellevar. Así que quiero terminar diciéndote, para tu vida hay una tremenda esperanza y un regalo que Dios te quiere hacer, que vale mucho más que el oro y la plata de este mundo. Es la plenitud de su Espíritu Santo. ¿Qué necesita Dios? Que esté dispuesto a recibirlo. Y termino con esta comparación. Si alguien viene con un regalo y te dice, mira, te traigo este regalo sorpresa, pero los regalos nunca se anticipan, pero hoy te quiero dejar mi regalo. ¿Y qué necesito? Solamente una cosa, que lo creas, que lo pidas y que lo recibas. Y en un minuto vas a ser lleno del Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!